Estoy como una hada madrina, mira. Tic, 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 tic. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño resumen sobre las estructuras. Yo sé que hablo mucho de esto, pero hay mucha confusión en este campo y a veces me parece que me extiendo demasiado intentando explicar cosas o términos psicológicos que la gente lógicamente no entiende. Voy a resumir. Además que no me queda otra, tengo que hacerlo rápido. Así que me viene bien. Voy a sintetizar un poco. Hay mucha confusión porque se escuchan en la tele muchas cosas, que psicópata para aquí, que psicópata para allá, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, quiero explicar. Porque es verdad que hay mucha gente que se topa con personas, parejas narcisistas, psicópatas, con conductas psicopáticas y luego hacen vídeos en YouTube explicando, pero claro, esas personas está muy bien que cuenten sus experiencias porque ayudan a otras personas, pero luego hablan de términos psicológicos que no son propios, no son conocimientos que ellos tienen porque no son psicólogos ni nada y utilizan términos psicológicos y mezclan un poco los términos, o sea, los mezclan todo porque no son estudiosos del tema. Es como si yo me pongo a hablar de medicina, yo puedo estudiar medicina por curiosidad, porque me gusta estudiar, pero no voy a hablar de cosas como si fuera un médico, porque tampoco soy médica. Entonces, yo pienso que hay gente ay, perdón, que me voy a poner más cerca. Hay gente que habla mucho de estas cosas porque les ha pasado tener estas experiencias horribles con una pareja y empiezan a hablar de psicópata, de esto, aquello. Todo lo meten en el mismo saco como todos fueran psicópatas y no es correcto porque al final la psicopatía se hace mediante un diagnóstico clínico que lo diga un psicólogo, que para eso se estudia y se sabe si es una persona tiene ese diagnóstico o no. Y ellos hablan a la ligera de eso y yo creo que prestan más confusión que otra cosa, porque se presta más a la confusión que a la de aclarar las cosas, ¿no? No todo el mundo, por más que hayas tenido una mala experiencia con tu pareja, no por eso esa persona tiene que ser un psicópata. Entonces, eh, hay mucha confusión con estas cosas. Entonces, las estructuras psíquicas, ya dije siempre que tienen que ver, es una condición, es una condición. ¿Se tiene o no se tiene? O sea, ¿se es o no se es? O sea, cuando tú ya tienes una estructura de base que se constituye en la infancia, porque se construye en la infancia, la parte genética es muy, o sea, las enfermedades psicopáticas que se hacen a través por genético, quiere decir, de transmisión genética son las menos. Generalmente se construyen en la infancia. Estas patologías o estas estructuras psíquicas, más bien serían, son constitutivas. Se construyen en la infancia, en el ambiente, por la relación con sus padres, con la relación en el ambiente social. Bueno, esto se estudia también mucho en la epigenética, ¿no? Cuando la epigenética estudia que se han dado cuenta que es más importante todo lo que es ambiental, modifica las células y las moléculas. Aunque tú traigas una parte genética enferma, realmente se va a activar esa parte que esté, digamos, relacionada con tu ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que estuve un poco en la epigenética, que está bien que haya parte que genéticamente puedas traer algo, pero a lo mejor no se activa esa parte, se activa una parte, no se activa esa parte enferma, sino esa parte que esté más en relación con lo ambiental. Y lo mismo pasa al revés, tú puedes tener un ADN o lo que sea, tus genes estar perfectos, no tener ninguna patología, ninguna distorsión, ninguna, y sin embargo por tu ambiente, por tu epigenética, por tu entorno, pues producir una enfermedad o una estructura psíquica que no es la deseable. En el caso, por eso digo que aunque los psicópatas, algunos sí se pueda diagnosticar por una cuestión genética, no todos los casos son genéticos, la mayoría son construidos, constitucionales. Se construyen en la infancia. La infancia, el entorno de la infancia es fundamental. El ambiente donde el niño en genérico, el niño o niña se desarrolla. Es muy importante. Eso va a dar pie luego a la parte psíquica, al aparato psíquico que se forma en esos periodos, entre 0 y 6 años, por ahí más o menos. Luego empieza el periodo de latencia de 6 a 12 años y ya la adolescencia, digamos que a partir de los 6 años ya está formado el aparato psíquico, aunque no del todo porque se sigue formando a lo largo, dicen hasta los 25 años. Hasta los 25 años están diciendo ahora que se sigue desarrollando o termina de formarse el aparato psíquico, ¿no? La mente, o sea, pero bueno, pero realmente lo que es la estructura psíquica de base es más o menos a la edad de hasta los 6 años por ahí. Ya está más o menos conformado. Para que luego digan con 15 años si no sabe la persona lo que es hacer el bien y hacer el mal.
Hoy en años ya está más que sabido lo que es hacer el bien y hacer el mal. Pero bueno, como le dicen niñas a todo. Cuando lo hace un niño, cuando es un chico de 15 años, es un asesino. Cuando es una chica de 15 años, parece que, pobrecita, ¿no? No, o sea, con 15 años ya se sabe lo que está bien y lo que está mal. Eh, entonces, bueno, lo que quería decir es que son las estructuras psíquicas de base se conforman en la infancia y eso va a ser el soporte que te va a dar pie luego a las conductas que vayas realizando. A ver, que la personalidad es algo, es una característica que te tiene. Es decir, tú puedes tener estructura perversa y no por eso ser un psicópata. Cuidado. Dentro de la medicina hay muchos médicos que tienen estructura perversa, pero son unos cirujanos estupendos. Precisamente porque un cirujano que tiene que estar cortando ahí en pleno... las emociones no están participando, porque si no, no podrían, le temblaría la mano, tienen que tener ¿no? Cuando están haciendo corte, cuando están trabajando, tienen que tener ahí una precisión que evidentemente no quiero decir con esto que todos los médicos sean perversos, ni muchísimo menos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que tenés que dejar las emociones aparte, porque si te juegan en mano, o sea, te juegan mal las emociones, es como que no podrías atender bien al paciente, ¿no? Esto pasa mucho cuando es un paciente que personal, el médico dice, no, tú no lo hagas porque por más que quieras lo mejor para esa persona, no es conveniente, ¿no? Por más que seas, quiero decir, el mejor de los médicos, no es conveniente atenderlo tú si estás hablando de alguien muy... porque la emoción juega ahí un papel importante. Entonces, hay muchos perversos que son, por ejemplo, médicos, son cirujanos y está súper bien porque las emociones ahí no le juegan ninguna pasada, no tienen emociones que gestionar, no sienten en ese sentido nada, mejor y son unos excelentes médicos. Entonces, porque seas perverso de estructura no quiere decir que seas psicópata, no confundamos. O sea, el psicópata es perverso, sí, el psicópata siempre va a ser perverso, pero el perverso no tiene por qué ser un psicópata, ni ser un asesino tampoco. Son estructuras, son condiciones de la personalidad, son condiciones de la personalidad. Entonces, dentro de la neurosis también hay gente mala, que hace mucho daño. No tienen que ser todos un psicópata. Ahora todo el mundo que hace mal es un psicópata. No, tampoco. Personas que son dañinas y hacen mal al otro y no tienen por qué ser un psicópata. Simplemente son malas personas. Son malas personas. ¿Qué diferencia hay entre una neurosis y una perversión? Un psicópata, quiero decir. O bueno, una perversión también, aunque no sea psicópata, porque a ver, el neurótico es el que tiene emociones, tiene emociones. Entonces, tiene la capacidad de poder gestionar esas emociones de un modo correcto, un modo... Pero tiene esa capacidad. Es como cuando le dicen la frase, no le pidas peras al olmo, más o menos así. Claro, si no se tiene, lo que no se tiene no se puede dar. Ya lo decía Lacan, no puedes dar lo que no tienes. Pues por lo mismo, tú no puedes pedir a un perverso, bueno, psicópata menos, que no tiene emociones, que sepa gestionar esas emociones, porque no las tiene, no va a sentir empatía ni compasión por el otro porque no tiene esa capacidad. Punto. No hay más, es que no se puede pedir más. Entonces los neuróticos sí que tenemos esa capacidad de gestionar las emociones correctamente. La capacidad, la cosa que lo queramos hacer. Como hay muchos que eligen hacer el mal en vez del bien. Cuando elegís es que tienes la posibilidad. Tú estás eligiendo ese camino en vez de otro, pero tú tienes la capacidad de gestionar esto de otra manera. Tienes herramientas en las que puedes elegir hacer el bien y cambiar la situación. Si lo has hecho mal, pues eliges hacerlo bien y se acabó. Tienes esas posibilidades. Entonces, dejemos de focalizar siempre la mirada en el perverso, en el psicópata, porque es que es obvio que esa persona no tiene por qué cambiar, porque es que no tiene las herramientas. No esperemos que cambien ellos. Cambiemos los neuróticos, supuestamente los que tenemos las herramientas adecuadas para poder hacer frente a esa situación, que son los que tenemos que dedicarnos a hacer el bien. Porque es que si no ponemos el foco siempre en ellos, y ellos son lo que son, no van a cambiar. A nivel psiquiátrico, o sea, a nivel aparato psíquico, a nivel psicológico, el psicópata imita, ya expliqué en otro vídeo, imita. Cuando es un psicópata, no el perverso, cuando es un psicópata que tiene obviamente la intención de manipular al otro, y utiliza la imitación.
es un manipulador nato. Y entonces utiliza la imitación, imita lo que el otro hace, como el otro gesticula, o sea, trata de imitar lo que al otro le gusta, o sea, para poder llevarlo a su terreno. Pero no es que sienta, no tiene sentimientos, ni emociones, ni compasión, ni nada de eso. Simplemente hace una imitación, imita otras cosas que ve que al otro le va, por decirlo así, a la sociedad le va, entonces lo imita para hacerse el bueno, lo que sea, para seguir manipulando, pero no es que sienta nada realmente por lo que está pasando. Ese es el verdadero psicópata. Una persona vacía, no tiene emociones, ni expresa emociones por nadie, incluso disfruta haciendo sufrir. El psicópata disfruta haciendo sufrir al otro, lastimándolo. Es su modo de satisfacción, por lo tanto no lo va a dejar, ese modo de satisfacción al cual incluso él se identifica, por lo tanto es que no puede dejar de identificarse a eso porque es como que se destruye, es como si no existiera. Una persona que utiliza esos medios para actuar no va a dejar de hacerlo porque en el momento que tome otro camino es como si desapareciera, como si dejaría de existir, se identificó a ese modo de ser. Para él sería la destrucción, hacer otra cosa. Entonces la persona que es psicópata intenta hacer el daño, va a seguir haciendo el daño, va a intentar hacerlo, porque es su modo de ser, es su naturaleza, no va a cambiar. El que tenemos que cambiar somos nosotros, los que se supone que tenemos herramientas, que somos los que tenemos que hacer el cambio. No esperemos que el del psicópata venga el cambio, porque eso es absurdo. El cambio tiene que venir de una persona que esté cualificada, que tenga herramientas para poder hacer el cambio. Entonces dejemos de focalizar tanto en el psicópata y miremos un poco más los que realmente tenemos la capacidad de cambio, de cambiar y de hacer las cosas bien. Porque ahí es donde se nos va a exigir, a nosotros se nos va a exigir, obviamente, porque somos los que tenemos las herramientas y los que vamos a hacer el cambio. Al otro no le interesa hacer el cambio, no va a cambiar, no le interesa. No perdamos el tiempo. Eso es perder el tiempo y energía en algo que no va a pasar. Entonces, bueno, quería explicar un poco esto para que haya la diferencia entre el psicópata y el perverso, porque una persona perversa puede tener estructura perversa, pero ser médico, incluso salvar vidas y para que vean qué diferencia, ¿no? No tiene nada que ver. El psicópata al contrario, el psicópata es destructor, o sea, todo lo destruye, no mira por el bien del otro y disfruta incluso haciendo daño. Disfruta con el sufrimiento ajeno. Entonces, es verdad que a veces en las películas se ve que hay médicos que son psicópatas, obviamente, y se ponen a hacer eso porque disfrutan y en vez de ayudar, en las películas, en vez de ayudar al paciente, le hacen daño. Bueno, porque es un psicópata, lógicamente. Pero puede ser un perverso sin ser psicópata. Simplemente es un perverso y ayuda a la gente y salva vidas. Para que vean la diferencia, claramente en la medicina se ve la diferencia entre el perverso y el psicópata. Son dos cosas distintas. Como dije, el psicópata siempre va a ser perverso, pero el perverso no siempre va a ser psicópata. Es una cuestión de personalidad, ¿se es o no se es? Cuando se es perverso ya no se va a poder ser neurótico. Si sos neurótico no vas a poder ser perverso. Si sos perverso no vas a poder ser neurótico. Igual que la psicosis. Si tienes estructura psicótica no vas a ser neurótico. Otra cosa es que luego la psicosis la estabilices con un tratamiento. Pero siempre va a estar de base esa estructura psicótica. Igual que la estructura neurótica, igual que la estructura perversa. Son estructuras, son formas es tu estructura, es como está conformado, por así decirlo. Tu aparato psíquico es como está conformado. Luego, dentro de la neurosis, digo siempre que hay conductas psicopáticas, es diferente. Una conducta, ¿por qué? Porque una conducta se puede modificar. Tú puedes, dentro de la neurosis, tener conductas psicopáticas también, conductas buenas y conductas malas. Entonces, tú puedes modificar esa conducta. Entonces, no tiene nada que ver. Un psicópata con unas conductas psicopáticas. Son cosas distintas. La diferencia radica en que el neurótico puede modificar eso y puede cambiar. Entonces no volvamos todos, no es positivo decir que todos son psicópatas, porque al final entonces los estás poniendo en una posición en la que no le das posibilidad de cambio. Y no es cierto, porque haya alguien neurótico que hace cosas feas o cosas malas y que tiene conductas psicopáticas, no tiene por qué ser un psicópata. A lo mejor sí se puede llegar a arrepentir. Cuando es un neurótico y no es psicópata, el arrepentimiento es real. En eso tienen que focalizar. El arrepentimiento es real. Cuando el psicópata no se arrepiente nunca.
Nunca. Otra cosa que haga el paripé para seguir manipulando al entorno y volver otra vez a engancharlo a quien sea que esté para volverlo a manipular y llevarlo a su terreno, por así decirlo. Y ya dije, es manipulador y utiliza la imitación. Entonces, si vos ves que, si ve el psicópata que a ti te gusta, yo que sé, tal cosa, va a decir, ay, yo también, imitación. No siente nada realmente, ni por eso que está diciendo, ni nada. Te vas a sentir vacío al lado de esa persona. Realmente vas a notar que no es lo que te dice que es. Te vas a sentir vacío, te vas a sentir mal, empezará a hacerte querer todo maravilloso, pero luego te vas a dar cuenta de su verdadera naturaleza, que es una persona fría, malvada, incluso te vas a sentir mal, te va a menospreciar. Todo eso es propio de un psicópata. Lo que pasa es que al principio, para engancharte, obviamente va a dar el perfil de bueno, de no sé qué, de no sé cuánto. Vuelvo a decir, por mala manipulación, para controlar la situación y sobre todo imita. Como él no siente nada, por eso va a tener que imitar, porque realmente el sentir no va a sentir. Entonces, ¿qué va a hacer? A este le va esto, bueno, vamos a hacer que no sé qué. ¿Entienden? Dice, ay, esta que cae bien a la gente porque hace esto, vamos a hacer nosotros que también hacemos esto. Imitación, copia, es una copia barata, por decirlo más o menos, es una copia barata, pero poco más. No es real, nunca va a ser real. El psicópata no tiene sentimientos reales. La diferencia con el neurótico, cuando cambia, cambia de verdad. Cuando hablamos de que hay un cambio, es como cuando hay un remordimiento y alguien se reconoce que ha estado mal y cambia, quiere ser su mejor versión, no es una estafa. El psicópata estafa. Este no es una estafa, esto es un cambio de conducta real, donde realmente hay intención de cambiar. Donde supo que estuvo mal, toma conciencia de eso, ilumina esas sombras, por así decirlo, toma conciencia de esto e intenta hacer las cosas de otra manera, intenta remediar eso que ha hecho mal. Y eso es real, no es que lo está haciendo para quedar bien y para volverte a enganchar, sino realmente ha reconocido que no estuvo bien en determinados momentos y quiere hacerlo de otra manera. Esto es real. Entonces, este es el neurótico real, donde tiene las herramientas realmente para cambiar, donde la conducta psicopática pasa a ser una conducta sana. Esa sería la diferencia entre un psicópata y un neurótico. Entonces hay que ver estas señales para, bueno, para diferenciarlos y saber discernir. Porque si ponemos todo en el mismo saco, al final no sabemos discernir después una cosa de otra y si todos son todo lo mismo, y no es cierto. Entonces, la idea es que podamos diferenciarlos para que avancemos y que la humanidad sea mejor y que busquemos herramientas donde poder identificar estas cosas y cambiarlas para mejor, porque al final los beneficiamos todos en la sociedad. Bueno, esto quería explicar un poquito. Bueno, espero que haya quedado claro. Luego Lacan sí que es verdad que dijo que las estructuras nunca son puras del todo, por eso luego están estas diferencias entre trastorno narcisista de personalidad, trastorno límite de personalidad, TLP, trastorno límite de personalidad que sería entre, ya lo expliqué, cuando es entre la neurosis y la psicosis, o trastorno narcisista cuando es entre la neurosis y la perversión, cuando no es del todo la estructura pura, tiene algunos matices de otras, entonces no son tan fuertes, o lo mismo perverso, no es lo mismo psicópata dentro de la perversión que un trastorno narcisista, aunque guarda similitudes y ciertas conductas parecidas, pero no es lo mismo, digamos que es más suave, no es lo mismo psicópata que un trastorno narcisista, y no es lo mismo una psicosis con una esquizofrenia paranoide, una estructura psicótica con esquizofrenia paranoide, no es lo mismo que un trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad es un borderline, es como fuera de la línea de borde, no llega a ser psicosis, pero tampoco tiene la estructura neurótica del todo conformada y entonces tiene a veces que estar medicada igual y llevar una vida, porque, bueno, pero no es lo mismo un trastorno límite de personalidad que una psicosis, sobre todo una esquizofrenia paranoide, que dentro de la psicosis es la más grave. Entonces, por eso se hacen estas diferenciaciones, porque es importante, evidentemente. Diferenciar para que se den cuenta que no es lo mismo todo. Además, incluso para el tratamiento, si luego se dan tratamiento con pastillas, tratamiento, en este sentido, tiene que haber una diferencia, como es lógico, una psicosis que un trastorno límite de personalidad, para luego el tratamiento, porque se van a dar otro tipo de pastillas. Entonces es importante. Tampoco en el trastorno límite de personalidad no suele haber alucinaciones auditivas, que eso es típico y propio de la esquizofrenia. Entonces, por eso se hacen estas diferencias. Eso quería decir. Pero
Está bueno también diferenciar estas tres estructuras como base, aunque luego haya estos matices, que eso evidentemente lo tiene que hacer un médico, un psicólogo, psiquiatra, un psicólogo en un diagnóstico clínico, lo tiene que hacer con su paciente, no lo va a hacer cualquiera así porque lo diga, para eso está, eso se tiene que hacer con un historial clínico con el paciente, como Dios manda. Eh, Hay que saber matizar estas diferencias porque en YouTube se escuchan muchas cosas que no siempre es así, que mezclan todo y no es correcto. Y al final parece que hay un psicópata por todas partes. No es cierto, eso es una condición, te digo, de naturaleza, de la personalidad. Y gracias a Dios no todo el mundo es psicópata. Tiene que haber unas ciertas, en la infancia tiene que haberse conformado unas ciertas situaciones específicas y factores para que se dé esa estructura. Entonces, no digamos que todos son psicópatas, como no es cierto. Personas que pueden ser neuróticos y hacer cosas muy malas, por supuesto. Pero la diferencia es que esa persona puede cambiar, tiene las herramientas para cambiar, si quisiera. Entonces, démosle esa oportunidad también, porque si no, entonces no es positivo pensar así. Y estamos confundiendo a la gente. Bueno, más que nada es eso, porque si es una persona que se arrepintió de verdad y quiere cambiar y quiere hacer las cosas bien y remediarlo y empezar a hacer las cosas bien de corazón, pues demos esa oportunidad también, porque eso es bonito, ¿no? Esa es la gracia. Pues si la vamos a encapsular ya, por así decirlo, como psicópata y no le damos esa oportunidad, tampoco nos beneficiamos. Ni nosotros como sociedad, ni a esa persona estamos ayudándola, que al final a lo mejor sí que quiere realmente remediar lo que ha hecho y hacerlo bien. Bueno, quería decirle esto y ahora sí, un beso muy grande, gracias por escucharme, hasta la próxima. Besote, gracias, chao, chao.